Bueno, ¿se me escucha? Bueno, me han pedido brevedad, así que voy a intentar acortarla. Si en alguna cosa no se entiende algo, me podéis preguntar luego. Lo primero, dar las gracias por la invitación y lo segundo, presentarme, ¿no? Soy Julio Pastor, soy ingeniero biomédico, especializado en neurotecnología y en inteligencia artificial y actualmente estoy trabajando en Entity Data como Data Scientist. Iba a presentar un poco lo que ve la gente cuando digo que soy ingeniero biomédico, que piensa que corto brazos y pongo prótesis y conecto gente a ordenadores y un poco lo que piensan cuando soy científico de datos, ¿vale? Y luego, no sé la contraseña del wifi si me vais a preguntar, ni sé hackearlo, por si luego se os ocurre. Pero realmente estoy siempre enfrente de un ordenador, reuniéndome con cliente o intentando sacar valor de los datos, de todos esos datos que en las anteriores ponencias ya hemos dicho que son muy valiosos, ¿no? Y que no paran de generarse actualmente. Pero yo puedo estar hoy aquí porque detrás de mí tengo un equipo de más de 100 personas especializadas en analítica avanzada, además especializadas en visualización de datos, que es muy importante, y en muchos ambientes diferentes, con más de 15 años de experiencia y 100 proyectos. Voy a empezar rápidamente explicando un poco qué es la inteligencia artificial y la analítica avanzada, ¿no? La inteligencia artificial normalmente se define como la inteligencia que intenta replicar, ¿no? la inteligencia humana. Esto ahora mismo no es real, no es aplicable, no existe en ningún lado, no hay ninguna inteligencia capaz de emularla, pero sí que tenemos algo parecido que es el aprendizaje automático, ¿no? ¿Qué hace el aprendizaje automático? Pues el aprendizaje automático intenta que la inteligencia artificial, ¿no? Nos permita entrenar a ordenadores a realizar ciertas tareas en base a los datos sin que nosotros nos tengamos que dedicar a programar. Literalmente lo que tienen que hacer, sino que les enseñamos. En este caso, es una ventaja para mí porque no me paso el día programando este código infumable que no entiende nadie, no lo entiendo ni yo, sino que somos capaces de directamente enseñarle ejemplos y por medio de esos ejemplos que aprendan. El flujo más o menos de trabajo sería, tenemos un histórico de datos que generáis constantemente en logística, ¿no? Procesamos estos datos, los metemos dentro de un algoritmo de aprendizaje automático rápidamente, le damos unos ejemplos, decimos esto está bien, esto está mal, y en base a estos ejemplos creamos un modelo. Este modelo, cuando le metemos nuevos datos, los enchufamos, realiza una tarea. Hemos automatizado el proceso, todo es perfecto. Pero os voy a hacer un spoiler. Si los datos no son buenos, y eso es muy importante ahora mismo, lo que va a aprender el algoritmo va a ser basura. Y otro spoiler. El algoritmo va a aprender a realizar una tarea de manera automática, con bajo supervisión, pero de manera automática. No esperéis que os salve el mundo. Aquí hay una frase que es que la inteligencia artificial es para todos, pero no hay una inteligencia artificial para todos, sino que son muchas. En este sentido, siempre pongo un ejemplo rápido, que es que se entrenó un clasificador para detectar peces, ¿no?, en fotos y se intentó hacerlo muy óptimo, se le pasaron más de 1 millón de fotografías y cuando le intentaron pasar ejemplos nuevos, lo que vieron es que lo clasificaba como pez, lo clasificaba como no pez y lo clasificaba como pez. ¿Por qué lo clasificaba como un pez? Pues porque cuando analizaron los datos que le estaban metiendo, se dieron cuenta de que era basura. Le estaban metiendo fotos de concursos de peces donde principalmente lo que miraba el algoritmo es que hubiese una mano sujetando un pez. Entonces, cuando veía manos, decía peces. Esto es lo que os puede pasar si no prestáis atención a los datos que metéis. Y si en vuestro proceso de producción de datos no tenéis un cuidado especial integrando diferentes sistemas. Ahora vamos a intentar enfocarlo, ¿no?, un poco más a logística. Lo primero que quería era revisitar un poco el tema de la logística, ¿no?, en logística sanitaria, pero logística en general. ¿Qué es la logística? Pues encontré esta frase que me pareció bastante buena, que es que la logística es conseguir el producto o servicio correcto, para el cliente correcto, en la cantidad correcta, en la condición correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y al coste correcto. Es decir, tenemos que responder 7 preguntas que hasta ahora se ha hecho a ciegas. Es decir, tenemos un montón de datos y nos hemos dedicado a intentar estudiar el mercado, una sola persona, analizando todo lo que se estaba generando. Ahora mismo tenemos el poder de esta inteligencia artificial, de esta analítica avanzada, para sacar valor y poder responder estas preguntas. Un poco el ejemplo de Amazon, ¿no? Seguro que lo conocéis ya, voy a ser rápido. Amazon se dio cuenta de que era muy bueno recomendando productos para que tú los comprases, ¿no? Entonces ellos desde un primer momento dijeron, si recogemos todos estos datos del cliente, podemos establecer un perfil del cliente. Y dijeron, sí que podemos, ¿no? Podemos predecir las ventas que va a haber en un futuro. Y su siguiente paso fue, vale, vamos a intentar realizar los envíos en el mismo día. Como no está inventado el teletransporte, lo que decidieron hacer fue, vamos a intentar predecir un mes antes, unas semanas antes de que tú pidas el producto, dónde va a haber más demanda de este producto. De forma que yo, unos días antes, envío el producto a mis almacenes y tengo una alta probabilidad de que tú lo compres. Y así, en un día, lo tienes en tu casa. ¿Cómo se podría aplicar esto a la logística en general o en sanidad? Bueno, pues por medio de automatización de procesos, si conseguimos entrenar una máquina para que realice un proceso, somos capaces de que esta máquina lo realice casi con la misma exactitud que un humano, siendo
Bueno, hay que tener cuidado, ¿no?, con los datos que le metemos y cómo entramos a esa máquina. Detectar cuellos de botella, predecir el precio de los productos, detectar riesgos en las incidencias de proveedores, ¿no? Un poco temas relacionados con todo lo que ha explicado antes Cristóbal, que actualmente están muy en boca de todos. Cada vez es más difícil, debido a la crisis de materiales, prever todas estas cosas y conlleva al sector logístico un montón de costes añadidos. Si somos capaces de anticiparnos, entender bien cómo se está moviendo este mercado por medio de los datos, vamos a poder crear modelos que nos permitan anticiparnos. Aquí va a explicar un poco cómo se haría cada uno de los casos, voy a pasarlo rápido, pero por dar una idea, para la optimización de compras en base al precio y disponibilidad, cada vez tenemos más demanda, tenemos menos oferta y tenemos unos precios más altos, ¿no?, sobre todo en el sector sanitario. Por medio de modelos lo que podemos hacer es registrar todo este cambio histórico de los precios, ver con qué variables van relacionadas, analizarlo, crear un modelo que nos diga, vale, esto de aquí a un mes va a tener este precio aproximado, un poco como se hace en la bolsa, ¿no? Y en base a eso, simular diversos escenarios y hacer una recomendación de compra, diciendo, ahora mismo es buen momento para que compres material sanitario, o ahora mismo no es buen momento para comprar material sanitario porque aún tienes stock, no es un buen momento. Podríamos reducir los costes, reducir los riesgos a la hora de hacer pedidos y podríamos mejorar las previsiones. En todo este proceso también existe un mecanismo que yo creo que se ha aplicado bastante y lo conoceréis, que es el process mining, ¿no? Es un proceso en el cual registramos todo lo que pasa en la cadena logística y por medio de esto hacemos análisis de los datos que tenemos. Es decir, cómo de eficiente es un proceso, registrando los tiempos, registrando la calidad y automatizando todo esto. A partir de esos análisis somos capaces de extraer una serie de conclusiones, proponer mejoras, que puede ser pues, la aplicación de modelos o automatismos, e incluso detectar alarmas, ¿no? Lo que hemos dicho antes y estaban exponiendo con el tema de correos frío. Si tenemos esa caja que es capaz de medir todo el proceso desde que sale, tenemos los tiempos de entrega, tenemos la temperatura, tenemos un montón de datos sobre ese proceso y somos capaces de, pues imaginaos que entregamos un producto farmacéutico a un hospital y sale un lote defectuoso. Podemos seguir la trazabilidad desde un principio y detectar alarmas para que antes de entregar ese producto digamos, oye, cuidado, esto no se da a un paciente sin comprobar que la calidad es la adecuada. Estamos aumentando la eficiencia, estamos reduciendo riesgos, tiempos y estamos optimizando costes. Bueno, esto sería casos parecidos, voy a omitirlos un poco para ir a partes más interesantes, pero también se podría aplicar a previsión de la demanda y optimización del inventario, es decir, todo esto que antes también hemos expuesto de que hay poca rotación del stock y además tenemos un problema de roturas. Y después, para el tema de optimización de la planificación de procesos, optimización de las rutas de entrega, optimización de los procesos de mantenimiento, para reducir al máximo los costes e ineficiencias debidas a planificaciones manuales que al final lo único que hacen es quitarnos tiempo. Ahora vamos a hablar de casos de éxito, ¿no? Casos de éxito que se han realizado desde NTT en diversos ámbitos. Uno fue para automatización y mejora de los procesos de contratación en la Junta de Castilla-La Mancha. En este caso se hizo un análisis de casos de uso y se priorizaron dos. Primero, unas alertas automáticas por irregularidades en el uso de contratos menores. Y segundo, un process mining, ¿vale?, un análisis de procesos en el tema de facturaciones. En primer lugar, bueno, se empleó una plataforma propia que tenemos que permite, desde una ingesta de datos, a todas las fases del proceso, de visualización, explotación. Posteriormente se disponibilizan al cliente, pero principalmente no. El caso de uso, en este caso, en primer lugar fue el tema del uso de contratos menores, ¿no? El problema de los contratos menores, así rápido, es que a veces se abusa de ello, es una herramienta eficiente muchas veces para aprovisionar de forma rápida, pero a veces su exceso puede llevar a faltas de eficiencia por una falta de previsión o planificación, ¿no? Entonces, para detectar estas ineficiencias, la intervención general lo que tenía que hacer era coger las 51.000 contratos menores, revisarlos y ver si había similitudes, ¿no? Esto era un problema porque no era eficiente, se podía automatizar y encima tenían que leerse contratos largos y ver si había similitudes con los otros 50.000, lo que no era viable. ¿Qué se hizo? Pues se desarrolló un modelo de inteligencia artificial que lo que hacía era registraba todos los datos de los informes y en este caso de los contratos, era capaz de extraer una serie de características y una similitud, de forma que a la intervención general se le daba un dashboard interactivo donde podían ver la similitud de diferentes contratos y podían decidir de forma rápida si había irregularidades o si se podía optimizar de alguna forma. Luego, para el tema de process mining, el problema que tenían principalmente era que hay 30 días desde que tú te entra una factura, ¿no?,
para hacer el reconocimiento de la conformidad y luego otros 30 días para pagarlo. Si no, tú tienes que pagar una serie de intereses por moratoria. Entonces, lo que se buscaba era mejorar este sistema, ver dónde había cuellos de botella, ver dónde no era óptima la logística de facturación. ¿Qué se hizo? Pues en primer lugar se hizo todo un mapeo de los procesos, se identificó el proceso ideal que se quería hacer y se registraron todas las etapas por las que pasaban los diferentes contratos. Esto nos permitió descubrir los flujos reales, es decir, si en algún momento se desviaba de lo que tenía que ser, analizar qué tipos de procesos había, establecer un benchmarking y lo que es una serie de tiempos promedio que tiene cada una de las etapas e intentar crear un modelo de predicción que nos indicase cuándo se empezaba a desviar una de estas facturas del tiempo estimado y cuándo podíamos incurrir en estos intereses. ¿Qué se consiguió? Pues se consiguió detectar cuál era la duración media, detectar cuál era el punto del proceso donde había más problema y, además de esto, se consiguió aumentar la eficiencia de todo el tema de la predicción. Creamos una serie de modelos que lo que hacían era prever si se iba a desviar el tiempo. Nos alertaban de forma con un tiempo, ¿no?, si esta factura era muy probable que se pagase fuera de plazo para que se adelantase en el pago. Y así adelantábamos las 500.000 facturas que tenían que pagar y optimizábamos un poco los recursos humanos. Otro de los casos de éxito, este está más relacionado quizás con la logística de mantenimiento, fue para una distribuidora de gas que quería realizar un mantenimiento más óptimo de sus instalaciones, ¿no? Estas instalaciones tenían que ser revisadas en 6 años, una vez al menos durante esos 6 años, pero lo que se dieron cuenta es que se estaban revisando de forma sistemática, no era óptimo, se estaban realizando más revisiones de las que eran necesarias. Entonces se estableció un modelo que lo que nos permitía era, en base al histórico de fugas detectadas en esas instalaciones, establecer un riesgo de 0 a 1 y este modelo lo que permitía era luego establecer las necesidades de mantenimiento, es decir, necesita ser reseguido ya, necesita ser reseguido a posteriori, y realizar una planificación anual. Esta planificación se realizaba de forma automática para intentar agrupar las instalaciones que estuviesen de forma más próxima. ¿Qué se consiguió con esto? Pues este es el mapa de todo lo que se consiguió, pero se consiguió hacer una planificación mensual óptima tanto para los trabajadores como a nivel de eficiencia energética. En lugar de estar realizando 163.000 kilómetros anuales, se ha reducido a 123.000, lo que es un 25% del gasto. Y ya para concluir, rápidamente, y paro. Sí, he intentado hacerlo lo más rápido posible. Bueno, el tema de por qué la analítica avanzada y la inteligencia artificial es buena para todo esto. Con todos los datos que tenemos nos permite tomar decisiones basadas en predicciones futuras. Nos permite tener una mejor gestión de inventario y distribución, incrementar nuestra productividad, mejorar nuestra toma de decisiones en tiempo real para actuar de forma preventiva y mejorar nuestros resultados. Y para puntualizar, no existe una IA para todos, no existe una solución que nos valga a todos, por eso es necesario contar con personal especializado que os pueda asesorar en el tema de vuestros datos y luego que lo que no se mide no se puede mejorar. Esto es muy importante, por eso pongo ese feedback loop, que los que seáis ingenieros os sonará. Si tú haces una cosa, mídela, intenta medirla lo mejor posible, porque luego cuando tomes una decisión y lo mejores, sabrás si lo estás haciendo bien o no. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno,